De modelo 2019, opción B, la pregunta 3. En el apartado nos dicen que definamos el flujo de una magnitud vectorial. Pues si tenemos una magnitud vectorial A y además una superficie S, se define el flujo que se representa con esta letra griega como la integral sobre dicha superficie del producto escalar de la magnitud vectorial multiplicado por el diferencial de superficie. Y si en caso de que sea una superficie cerrada, ese diferencial superficie siempre apunta hacia afuera. Y nos dicen también que enunciemos el teorema de Gauss, que en verdad es la ley de Gauss lo que tenemos que enunciar del electromagnetismo, que hay dos maneras de enunciarla, de forma diferencial, que se dice que la divergencia del vector campo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica dividido entre la constante epsilon sub 0. O podemos decir que la divergencia del campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad de carga, siendo la constante de proporcionalidad la inversa de la epsilon sub 0, de la permeabilidad, de la constante dieléctrica del vacío. O de forma integral, que es con la que se suele trabajar, que aplicando ahora, aquí sí aplicaríamos el teorema de Gauss, eso sí es el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia, para pasar de esta divergencia a una integral sobre una superficie cerrada de el producto escalar del campo eléctrico por el diferencial superficie, o sea, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, fijaos, el flujo del vector campo eléctrico a través de una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga eléctrica encerrada en el interior, siendo la constante de proporcionalidad la inversa de epsilon sub 0. Pues esta sería la forma integral de la ley de Gauss, que sé que, como ya he dicho, es aplicando el teorema de Gauss, que es el teorema de la divergencia, para pasar de uno a otro. Aquí se han equivocado en esto. Y ahora en el apartado B nos dicen que consideremos una carga puntual Q, aquí la vamos a considerar, que está en el origen de coordenadas, y tenemos que determinar la expresión del flujo del campo eléctrico que crearía a través de una superficie, nos imaginamos una superficie esférica de radio R mayúscula, centrada en el origen, ¿vale? Entonces que aquí tendríamos nuestros ejes de coordenadas. Con lo cual este R lo podemos localizar, en vez de trabajar con cartesianas, trabajamos con polares y lo localizaría con este vector, ¿vale? Que todos esos vectores tienen el mismo módulo, ¿vale? Eso es importante. Entonces, fijaos que, como hemos dicho, el flujo a través de esa superficie S será la integral sobre esa superficie cerrada de E por diferencial S, que fijaos como por ejemplo en este punto de aquí, que está AR, aquí se crea un campo eléctrico así radial. Y el vector superficie, como he dicho antes, que apunta hacia afuera, fijaos que este sería su vector superficie. De este cuadradito diferencial sería su diferencial superficie. De este, por ejemplo, de aquí, de esta superficie, lo mismo, el campo eléctrico apuntaría hacia acá y el diferencial superficie también apunta hacia afuera. Eso nos sirve luego, pero lo que tenemos que saber es que como toda esta superficie está a una distancia r, el campo que crea es constante, con lo cual puede salir fuera de la integral. Sería E por la integral sobre una superficie cerrada de diferencial S. Que fijaos que eso es la propia superficie, pues sería E escalar por S. Que sería, fijaos, como un producto escalar será módulo de uno por módulo del otro por el coseno del ángulo que forman, que como he dicho antes son 0 grados el ángulo que forma, pues coseno de 0 grados. El campo eléctrico que crea una carga en el origen en un punto R sería, vamos a poner K, Q partido R cuadrado, y multiplicado por la superficie, fijaos que la superficie de una esfera, su módulo es 4pi r cuadrado, por el coseno de 0 que da 1. Ahora la K esta la vamos a cambiar por, como sabéis, es 1 partido 4pi epsilon sub 0, ¿vale? Ya podríamos simplemente simplificar este con este y dejarlo así, sería 4pi kq. Pero es mejor sustituir la K por 4pi epsilon sub 0, ¿vale? Esto ya valdría como una respuesta.
4pi por k y por q. Pero vamos a dejarlo así para decir esto por q y por 4pi, porque fijaos que se va el 4pi con el 4pi y nos sale que el flujo ese es directamente la carga partido por 4pi. ¿Vale? Fijaos que el flujo es constante, no depende del radio, que eso es lo que tiene que salir. El flujo en esta esfera, la hagamos más grande o la hagamos más chica, siempre va a salir el mismo flujo, porque fijaos que no depende de R. Y ahora nos dice que utilicemos el teorema de Gauss para determinar este campo eléctrico. Esto que hemos puesto aquí antes, de KQ partido de R cuadrado, vamos a deducirlo a partir de la ley de Gauss, otra vez con el teorema. Fijaos, E por diferencial S, como hemos dicho que la E puede salir de la integral, sería directamente E módulo de 1 por el módulo de una esfera por la superficie, sería E por S, igual a Q interior partido epsilon sub 0. Fijaos, sería el módulo, bueno, por 1, que el 1 ni lo pongo. Pues la superficie de radio R mayúscula sería 4pi R mayúscula, o R minúscula, como lo R minúscula, voy a seguir dejándolo R minúscula, cuadrado, es igual a la carga interior, pues dentro de esa esfera solo está la carga Q partido epsilon sub 0. Pues de aquí descubrimos que E sería 1 partido 4pi epsilon sub 0 por Q partido R cuadrado, o sea K por Q partido R cuadrado, cosa que ya sabíamos de la ley de Coulomb. Ay, perdona. Y ahora por último, como nos dicen que determinemos el valor del campo eléctrico y el campo eléctrico es un vector, habría que añadirle la parte vectorial, que simplemente lo que le vamos a añadir es un vector unitario U sub R. ¿Vale? O sea, el E sería coger el módulo y añadirle un U sub R, que sería E por R vector partido de R. Pues sería añadirle un módulo de R abajo y un R vector arriba, pues sería K por Q partido R al cubo por un vector, por el vector R, ¿vale? Hay que ponerlo en vectorial, aunque parezca una tontería.